Hola a todos, aquí nuevamente en Aprendo en Casa. En esta oportunidad empezamos con quinto de secundaria. Vamos a trabajar la experiencia 8A, actividad número 5, que trata de determinamos la cantidad de agua virtual en una festividad, pero esta es la segunda parte. Resolveremos la situación 2 y 3. Comencemos. Situación número 2. Bien, dice, en casa de Sebastián tiene un reservorio cilíndrico de 1,5 metros de radio y 3 metros de altura. Este reservorio podría contener el agua virtual que obtuviste en la situación anterior, que ahorita vamos a recordar qué valor nos había salido. Justifica tu respuesta. Ya, a ver, comenzamos entonces. Para ello nos dan previas preguntas. Dice, para dar respuesta a esta interrogante planteada, primero dice, realizamos las siguientes actividades. Ellos nos van a guiar, ¿no?, cómo debemos de realizar estas actividades. Bien, la primera dice, representa gráficamente el reservorio, asigna los valores y comenta sobre sus dimensiones. Entonces, el reservorio que me mencionaban era del tipo cilíndrico, entonces acá ponemos y dibujamos un cilindro, ahí está un cilindro. Dice cuyo radio era de 1,5 y 3 metros de alto, entonces también podemos especificar eso, ahí está por si acaso, esta es la línea que se ve al fondo detrás del cilindro. La altura, entonces podemos medirla, la altura es la distancia entre la base, ¿no?, superior y la base inferior. Para eso se traza una línea perpendicular entre ellas dos, línea perpendicular a la base inferior y también es perpendicular a la base superior. No en las líneas que están al costado, las que están acá en la superficie, eso se llaman generatrices. La altura es la distancia que existe entre ellos. Hay que diferenciar generatriz con altura, no es lo mismo. Que en el cilindro coincide, que la longitud que tiene la altura coincide con, digamos, la generatriz que está limitada por estas dos bases, eso es, bueno, en ese caso, ¿no? Pero la generatriz es la línea que va encima de la superficie en forma vertical para este tipo de dibujo. Y la altura es la distancia que hay de la base superior a la base inferior. Entonces hay que diferenciar. Altura h. Ahora el radio sería la medida desde el punto central de esta base o superior o inferior, cualquiera de ellas, hacia uno de los puntos, justamente hacia su perímetro, hacia uno de los puntos que lo rodea, la circunferencia. Aquí mencionamos por si acaso la altura 3 metros. Ahora el radio sería esta distancia, ¿no?, desde el centro a un puntito de la circunferencia, cualquiera de los puntos. Ese sería el radio R, que es 1,5. Aquí lo vamos a representar en forma general como ER, pero su valor es 1,5. Bien, ahí están las dimensiones en este caso. Ahora me decía que haga un comentario, ¿no? Entonces aquí voy a comentar. Ese reservorio es de forma cilíndrica, le llamamos cilindro recto. Cilindro recto es porque esta línea que hemos trazado siempre es perpendicular a las dos bases, tanto la base superior como la base inferior. Tiene que ser a las dos, ¿de acuerdo? Ese es un cilindro recto. Tiene dos bases circulares, estamos describiendo simplemente que tiene dos bases circulares, base superior, base inferior. Bien, paralelas, eso es importante porque a veces hay bases que son inclinadas, ¿no? Entonces estos son paralelas, circulares paralelas. Su altura es de 3 metros y su radio es de 1,5 metros, como especificamos en el gráfico en este caso. Entonces ya hemos comentado sobre las dimensiones que él tiene. Bien, ahora dice que tomemos en cuenta lo siguiente, que el volumen de un cilindro recto, como se muestra en la figura, acá está la altura y el radio lo están midiendo, se calcula mediante esta fórmula, que es pi radio al cuadrado por altura, que también lo puedes recordar como pi radio al cuadrado, eso es el área de la base, o sea, el pi radio al cuadrado es área de la base, y el h sería la altura. Entonces también puedo recordar el volumen del cilindro como área de la base por la altura de ella, área de la base por la altura, con eso encontramos dicho volumen. Pasamos a la siguiente hoja. Ahora nos dicen calcular o que calcule el volumen del reservorio. Bien, entonces vamos a calcular, pero para ello debemos observar lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que el volumen en este caso es pi radio al cuadrado. Entonces para esto necesitamos solamente el radio y la altura. Conocido eso, ya podemos hacer el cálculo del volumen solicitado. Entonces decimos, según la fórmula, se necesita conocer el radio y la altura, este radio y esta altura. Entonces, para eso tenemos que ver la figurita en la cual hemos mencionado las dimensiones. Hemos visto que la altura era 3 metros y el radio era 1,5. Todo está en metros. Esos valores los reemplazamos aquí. El radio es 1,5 y la altura es 3. Reemplazo, entonces me quedaría que el volumen es el valor de pi, 3,14. 1,5 es el radio, que está al cuadrado, por la altura. Ahí tenemos la relación, la expresión que debemos de calcular. Bien, ahora vamos a efectuar nuestro cálculo y para agilizar vamos a utilizar nuestra calculadora de siempre.
Bien, en la calculadora colocamos los valores que sería 3.14, entonces aquí seríamos 3.14, ahí está, por el radio que sería 1.5 y eso elevado al cuadrado, aquí está el botoncito cuadrado, todo ello por el número 3 y ahora efectuamos eso y nos daría como respuesta una fracción, pero usted dice yo quiero el decimal, ahí lo convierto y sale 21,195, eso lo plasmamos acá. 21,195 metros cúbicos. Ya tenemos entonces el resultado, en este caso que deseo, metros cúbicos porque se trata de volumen, todo era en metros, a reemplazar queda metros cúbicos. Y redactamos siempre la respuesta, el volumen de reservorio es de 21,195 metros cúbicos. Entonces ya tenemos la letra B terminada. Siguiente, la C. Dice, transforma la cantidad de agua virtual en litros a metros cúbicos. Recuerda que 1000 metros cúbicos, 1000 litros, dice, equivale a 1 metro cúbico. Bien, para ello hay que recordar el agua virtual que habíamos encontrado en la situación número 1. Entonces, para ello vamos a decir lo siguiente. De la situación 1 sabemos que la cantidad de agua virtual era 14.067,2 litros de agua virtual. Ese valor, por si acaso, está en el video anterior. En la primera parte, ahí hemos obtenido esta cantidad de agua a resolver y explicar bien la situación número 1. Simplemente estoy ya utilizando el resultado encontrado. Bien, ahora, para convertir de metros cúbicos, ¿no? Tenemos que convertir a metros cúbicos. Entonces, lo que tienes que hacer es, si tú tienes litros y sabes que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, entonces la idea es averiguar en este valor que está en litros, saber cuántos grupos de 1000 existen. Y cada grupo de 1000 se le llama 1 metro cúbico. Y para poder averiguar eso, simplemente, ¿qué se hace? Dividirlo entre 1000. Si tú quieres saber cuántos grupos de 1000 existe en este valor, simplemente hay que dividir entre ese valor 1000. Y cada grupo de 1000 se denomina 1 metro cúbico. Entonces vamos a dividir este número entre 1000. Entonces colocamos eso, ahí está entonces los valores ya colocados. Ahora vamos a efectuar justamente la división de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a efectuar entonces la división. Ahora, recordar que para dividir, ya en la situación 1 lo hemos explicado muchas veces, es simplemente la coma decimal debo de desplazarla tantas cifras como el 0 lo indica. Así que esta coma lo desplazaría 1, 2, 3. Aquí iría la coma decimal, después del 14. Entonces el resultado va a ser 14,06702 y eso ahora estará en metros cúbicos. Por lo tanto, aquí lo redacto. La cantidad de agua virtual es de 14,07, ya lo he redondeado 2 decimales, metros cúbicos. Esa sería la cantidad de agua en este caso que estaría presente en lo que hemos resuelto de la situación número 1. Bien, pasamos al siguiente, letra D. Dice, compara los resultados del literal B y C, o sea, lo que hemos encontrado en el B y C, voy a comparar, y luego dice, responde la siguiente pregunta. ¿Este reservorio podría contener agua virtual que obtuviste en la situación anterior? Hay que ver si lo puede contener o no. Justifica tu respuesta. Recuerda que para realizar la comparación los valores deben tener las mismas unidades. Sí, sí es cierto, cuando yo compare debe ser en las mismas unidades, caso contrario no se puede establecer una comparación. Bien, para ello entonces citamos ahora sí los resultados que hemos obtenido en cada cápite que es B y C. Entonces vamos a decir, en la parte B, o habíamos obtenido que el volumen de reservorio era 21.195 metros cúbicos, era el cálculo en la parte B. Ahora, en la parte C habíamos obtenido que en este caso la cantidad de agua virtual era 14,07 metros cúbicos, ya con el redondeo establecido. Bien, como tenemos esos dos, ahora lo que hacemos inmediatamente es comparar. Entonces, al comparar veo de que la cantidad de agua virtual es más pequeña que el volumen de reservorio, o puedo decirlo al revés, ¿no? La cantidad o volumen de reservorio es mucho mayor que el agua virtual que yo requería. Entonces, aquí redactamos y decimos, comparando, vemos que el volumen de reservorio es mayor que la cantidad de agua virtual. Por lo tanto, entonces, el reservorio puede contener el agua virtual obtenido en la situación número 1. Entonces, podemos concluir justamente lo que acabamos de redactar. Bien, pasemos al siguiente. Ahora, nuevamente nos dice que tomemos en cuenta el expresar un número lo podemos realizar de dos maneras. De forma exacta, cuando lo expresamos en forma simplificada, pero con las operaciones indicadas. O de manera aproximada, cuando lo expresamos en su forma decimal, por ejemplo así. 2/3 es un valor exacto porque es una operación que está indicada.
El 0,67 podemos decir que es valor aproximado porque ya está dividido, efectuado, pero esto tiene infinitos decimales en el cual solamente estoy indicando dos de ellos. Es un redondeo, por lo tanto ya es una aproximación del valor. Así lo mismo sucede con este número irracional. 1 más raíz de 2 es el valor exacto porque la raíz de 2 está indicada y no se ha efectuado. En cambio, el 241 es un valor aproximado porque han efectuado esto y esto tiene infinitos decimales, de los cuales al aumentarle uno solamente he colocado con dos de ellos. Todos los demás decimales ya no los escribo, es porque he hecho una aproximación. Y en esa aproximación siempre hay una pequeñísima variación ya que se ha, en este caso, realizado. Y entonces no olvidarse, hay dos tipos de valores, uno exacto, el otro es aproximado. El exacto está con las operaciones indicadas y el aproximado ya con la operación efectuada y reducida y redondeada. Bien, ahora aquí nos plantean otra situación más, dice el volumen de un cono recto. Como se muestra en la figura, acá está el volumen, el cono recto, se calcula, dice, mediante la fórmula. Volumen es igual pi tercios radio al cuadrado por h. Bueno, así como está escrito, tal vez no se pueda observar bien, ¿no? Entonces yo recomiendo a veces que el volumen del cilindro se pueda representar de otra manera. ¿No? Usted dirá, ¿cómo? La única variante que yo recomiendo es que esta cantidad pi esté al costadito del r cuadrado, para que aquí en su lugar quede la unidad y se pueda leer como 1/3 pi radio al cuadrado h. Ahora usted dirá, ¿por qué motivo? Es que pi radio al cuadrado h correspondería al área de la base y el h, bueno, la altura. Entonces la forma de leer fácilmente y recordarles que el volumen del cono sería 1/3 área de la base por la altura. ¿Ve? Lo puedo leer de esa manera. Entonces, a veces la letra pi o cantidad pi debe estar indicada de manera separada de la fracción, para verlo mejor, ¿no? Y así también vas a poder observar relaciones con otro tipo de figuras o sólidos, ahorita que vamos a mencionar esos detalles. Ya entonces el volumen del cono es 1/3 área de la base por la altura. Y como ve, mira, acá ya diferencian generatriz con altura, ¿ve? La generatriz es la línea que va sobre la superficie. En cambio, la altura es la distancia que existe desde este punto, desde este vértice, hasta la parte central de la base. La distancia es con una línea vertical, pero en este caso perpendicular, en forma más precisa, a la base. Por eso no confundir altura con generatriz, son dos conceptos totalmente distintos. Ahora, que en el cilindro se parezca muchísimo, bueno, esa es alguna característica muy especial, pero en el cilindro. Pero en forma general, generatriz y altura no es lo mismo. Eso quiero que tenga bien claro para no confundirlo. En otras figuras geométricas también vamos a observar eso. Inclusive vamos a hacer un comentario con respecto a este cono, que tampoco es el nombre correcto de llamarle cono, sino que ese nombre ha quedado, bueno, con, digamos, el nombre popular que se le ha dado, pero no es un nombre matemáticamente correcto. Ahorita vamos a precisar todos esos detalles. Pasemos a la siguiente página y vamos a ver ahora sí nuestra situación número 3. A ver, ¿de qué trata? Dice, si el total del agua virtual de la primera situación, lo que hemos calculado, que era 14.000 y algo, dice, cabe exactamente en un reservorio que tiene forma de cono recto. Ah, o sea, ahora el reservorio va a ser de esta forma, un cono recto. Aquí dice que entra exacto, exacto, dice, donde su altura es el triple de radio de la base. O sea, no me dan las dimensiones de cada valor de la altura ni de radio, pero sí me dan una relación de ellos. Seguramente me va a servir para poder encontrarlos. Determina las longitudes de radio y la altura. Justo me piden ello. Y que considere el valor de pi con este valor. 314. Bien, acá está la figura del cono, lo he dibujado, porque justamente me van a pedir seguro eso, ¿no? Y el dibujo es muy indispensable porque te ilustra qué es lo que tendría que hacer. Dice, para dar respuesta a la situación planteada, primero realizamos las siguientes actividades. Letra A, dice, representa gráficamente la situación y asigna las variables. Bueno, acá está ya el dibujo planteado porque me dijeron que era un cono y ahora voy a colocar las variables. Bien, trazamos la línea para que veas el contorno de la parte posterior del cono, ahí está todo esto en la base. Bien, entonces decimos primero, ¿qué vamos a hacer? Medimos la altura del vértice que está en la parte superior, una perpendicular a la base y justo cae en el centro. Cae en el centro porque es un cono recto, por ese motivo. Porque hay conos inclinados también así, que puede ser de esa manera y al trazar la línea que representa la altura, no va a coincidir en el centro de la base. Este sí, porque es un cono recto. Es simétrico inclusive. Esta línea es el eje de simetría del cono. Bueno, entonces este sería la altura.
Ahí está H, por acá de este puntito hacia cualquier punto de la circunferencia que está en la base sería lo que le denominan radio. ¿Ve? Y no olvidarse acá es 90 grados porque dije perpendicular, lo voy a poner para que se aclare bien. Ahí está, esta es la altura, este es el radio de esa base del cono. Bien, el reservorio es de forma cónica, hacemos nuestro comentario, es semicono recto, así es el nombre correcto. ¿De acuerdo? Tiene forma cónica, pero su nombre es semicono recto. Tiene una base circular. Su base o su altura es la distancia del vértice al centro de la base. Esa es la forma que se tiene. Bien, el cono en realidad tiene este aspecto. Este es un cono, matemáticamente hablando, esto es un cono. Y si usted se da cuenta, esta figura que usted conoce y que ha visto usted popularmente, hasta por ejemplo cuando se compra un helado, usted dice, dame un cono de helado. Ya ese de ahí en realidad no es cono, eso se llama semicono porque es la mitad del nombre que tiene esta figura. ¿Ve? Esta figura que te muestro, eso se llama cono. Matemáticamente tiene una fórmula inclusive para hacer el gráfico de este tipo de figuras, ¿no? Tridimensionalmente. Pero el cono en forma matemática, esta es la forma de un cono. Lo que ves acá es la mitad de él, por eso su nombre correcto y matemático es semicono recto, sino que ya en el léxico común y corriente, ¿no? De la vida diaria, ¿no? De la gente común, ¿cómo lo denomina? Ya se ha quedado con ese nombre que le dicen cono, pero en realidad no es así. Entonces usted, y lo voy a seguir llamando como lo conocen todo el mundo, ¿no? Para que no tengan problemas, le vamos a llamar cono, pero usted ya sabe, ¿no? Que ese no es el nombre correcto. Su nombre correcto es semicono, porque es la mitad de un cono. La mayoría a veces no conoce eso y piensan que este es un cono, no es así, sino que el nombre ha quedado de esa manera porque es mucho más fácil y recordarlo, ¿no? Según entonces el lenguaje popular, a esto le llaman cono, pero matemáticamente no es cierto. Bien aclarado eso, entonces ya podemos borrar esa figura y podemos hacer lo siguiente, ¿no? Asignamos las variables que me decía. Voy a decir que el radio se llame R y la altura sería H, que es el triple de radio, según el dato de problema. H es 3R. Bien, ya hemos asignado los nombres que corresponden, ya tenemos la figura y hemos hecho la aclaración ya, digamos, el nombre correcto por cultura general, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser culto también matemáticamente. Entonces ya tenemos nuestra cultura matemática ya descrita y ya sabes, esto, su nombre correcto es semicono, pero de todas maneras vamos a utilizar el lenguaje que la mayoría conoce y le vamos a seguir llamando cono, pero tú ya sabes que no es así. Pasemos a la siguiente. Dice ahora letra B. Reemplaza el valor del volumen del cono, del volumen del agua virtual, quiere que reemplace el volumen del agua virtual y calcule las dimensiones de radio y la altura H del cono. Entonces con ese volumen, porque me dijeron que justo el cono tiene unas dimensiones donde es exacto su volumen con el del agua virtual que yo necesito. Ya dice, todo ello lo presento, dice, en un valor exacto y como valor aproximado a 2 decimales. Bien, planteemos entonces la situación. Acá está nuestro espacio de trabajo y comenzamos. Como el volumen del agua virtual es el mismo que el volumen de reservorio, eso es lo que me dice el ejercicio, dice que es lo mismo, ese cono es igualito en volumen que el agua virtual. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que el volumen del cono era 1/3 área de la base, que es pi radio al cuadrado, por la altura. Esto es el volumen del cono. Bien, pero ese volumen va a ser igual a 14.000, o 14 era, coma, porque ya lo habíamos convertido a metros cúbicos, era 14,06701. Ese era el valor del agua virtual, ¿no? El volumen del agua virtual, convertido a metros cúbicos, ya está convertido. Eso lo igualamos al volumen del cono, 1/3 pi radio cuadrado h, donde ahora voy a comenzar a reemplazar valores, ¿no? El R, bueno, lo dejamos, y el H yo sé que era 3R. Entonces decimos, como H era 3R, reemplazo aquí y me queda de esta manera. ¿Ves? Ahí está, en lugar del H he colocado su valor. Ahora hay que efectuar esto. Para ello, primero veo un 3 arriba y un 3 abajito, lo puedo simplificar. Se va a ir esos dos numeritos, ¿ves? ¡Qué fácil! Quedaría entonces el 14, y sus decimales, y aquí quedó pi radio al cuadrado por radio, recuerda, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman, 2 más 1, por eso queda 3 en el exponente. Recordar, multiplicación de potencias de igual base,
Los exponentes se deben de sumar. 2 más 1, 3 en el exponente. Bien, de acá ahora debemos de despejar el valor de radio, porque esa es la solicitud. Bien, entonces hay dos maneras. Uno para encontrar el exacto, que es lo que me piden, y el otro es el aproximado. El valor exacto lo encontraría simplemente haciendo el despeje y dejando todas las operaciones en forma indicada, hasta donde sea posible. Y el aproximado sí efectúo todo, reemplazando decimales, redondeando y todo lo que corresponde. Entonces empezamos con el valor exacto. Y acá vamos a poner la altura que corresponde, porque radio y altura me piden. Entonces este valor de pi lo paso a dividir y lo dejo ahí. ¿Ves? Nada más, ¿no? Lo divido entre pi exactamente, lo dejo indicado. Porque si coloco el valor de pi y divido, voy a tener que hacer una aproximación y ahí ya no es el valor exacto. Entonces lo dejamos indicado. Ahora, como aparece r al cubo, este exponente 3 lo puedo trasladar hacia el otro lado y trasladarías, como aquí es exponente de una potencia, al otro lado se convierte en lo contrario, que sería la raíz de índice 3. Entonces el r cubo al despejar, al decir al cubo, pasa al otro lado como raíz cúbica. Entonces se convertiría que radio es raíz cúbica de 14, y picos entre el valor de pi. Y lo dejas así indicado. Al dejarlo indicado significa que este es el valor exacto del llamado radio del cono. Ahora la altura. Recordar que la altura era 3 veces el radio. O sea, significa que todo esto hay que multiplicarlo solo por 3. Así que ponle un 3 acá adelante y ese sería el valor exacto de la altura. Tampoco efectúes nada. Ya tienes entonces el radio y la altura determinada, pero en forma exacta. Ahora usted dirá, ¿y el aproximado cómo es? El aproximado simplemente significa que ahora en lugar de la letra pi vas a reemplazar su valor 3.14, hacer la división y sacar la raíz cúbica de dicho resultado. Y ahí recién encontrarás tu valor aproximado. Entonces el radio va a ser raíz cúbica de este numerito y mira, ve, coloco el valor de pi para poder efectuar toda la operación. Entonces vamos a efectuarlo y eso nos daría como respuesta. Para eso usted dice, eso está difícil, cierto. Entonces invocamos nuestra calculadora y aparece. Entonces vamos ahora a efectuar esa operación. Ahora usted irá a ver raíz cúbica, profesor, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso se realiza simplemente con un exponente. La raíz cúbica en realidad representa un exponente que es un tercio. Entonces voy a escribirlo así. Ya empezamos primero con el numerito. Abrimos un paréntesis. Dentro de él va a estar una división. Ahí está. Arriba iría el 14,06702. Ahí está. En la parte inferior bajamos. Ahora aquí va el 3.14. Ahora nos trasladamos al costadito y cerramos nuestro paréntesis. Y todo eso hay que elevarlo a un exponente porque no hay raíz cúbica en el botoncito. Entonces ponemos acá elevado, ¿ves? A un exponente. Y el exponente que representa una raíz cúbica es el valor de un tercio. Así que le ponemos acá fracción 1 y abajito 3. Esto significa raíz cúbica de esta división. Ahora, para saber el resultado, cruzamos los dedos y con gran fe esperamos el resultado. Le pones el igual y nos salió de manera increíblemente rápida. Es 1, y como es aproximado a 2 decimales, 1,65, ya que esta cifra supera la mitad. Entonces sería 1,65. Lo anotamos acá, cuarte 1,65, radio 1,65 y está en metros. ¿Ve qué sencillo? Ahora la altura recordar que era el triple de radio. Entonces es 3 veces este valor aproximado, entonces la altura saldrá aproximada. 3 por 1,65, eso va a dar 4,95. Eso ya no lo detallo, tú puedes multiplicar esto por 3. Esto por 3 te va a salir este resultado. Bien, ya tenemos el valor exacto de radio y la altura, el valor aproximado de radio y la altura. Hemos cumplido con esta parte B. Bien, entonces creo que ya podemos pasar a nuestra siguiente hoja donde estamos trabajando, nuestro cuadernito de trabajo, y ahora la parte C dice, si el reservorio no fuese cónico, ahora ya no es un cono, sino cilíndrico, y se mantendría el mismo radio y altura, o sea, el radio va a ser el mismo y la altura también. ¿Qué parte del cilindro ocuparía el agua virtual? El agua virtual. ¿Quieres saber qué parte del cilindro ocuparía el agua virtual? Bien, dar sus respuestas como valor exacto y como valor aproximado a 2 decimales.
Ya quiere los dos resultados. Ahora fíjese lo que voy a ver, mire lo que va a suceder. Por eso yo le decía, la forma de escribir del volumen del cono se puede cambiar la forma de presentar esa fórmula para obtener algunas características mejores. Y eso nos va en este caso, ayudar a no ser tanto cálculo engorroso en el problema, porque si no tendría que estar calculando los volúmenes con los resultados exactos y aproximados que hemos obtenido. Está complicado hacer todo eso. Entonces mira lo que voy a hacer. Bien, acá colocamos lo siguiente. Como el cono y el cilindro tienen el mismo radio y la misma altura, los volúmenes serían lo que se muestra a continuación. Te voy a mostrar los volúmenes del cono y del cilindro. Aquí dibujamos, traemos nuestro cilindro que teníamos antes, pero ahora mira, la altura es h, el radio es r. Y nuestro cono tiene las mismas longitudes, tanto en radio como altura. ¿Ves? El radio es el mismo. Mira, el radio acá es el mismo que está aquí y la altura también es la misma. ¿Ve? Entonces, aquí este conito está lleno de agua virtual, exacto. Ahora quiero saber, este conito que está acá, ¿qué parte del volumen del cilindro es? ¿Será la mitad? ¿Será la tercera parte? ¿Será la cuarta parte? ¿O será otra fracción del total? Entonces, para ello, de un momento usted dirá, profesor, hay que calcular los volúmenes de cada uno y decir, esta es la parte, este es el total, y la división nos generará la fracción que corresponde. Es cierto. Pero eso sería muy trabajoso porque tendría que calcular esas cosas con los valores exactos. Volumen del cono, volumen del cilindro y luego hacer la comparación. Mucho trabajo. Luego tendría que hacer igualito con los valores aproximados. Volumen del cono, del cilindro y de nuevo dividir. Y ahí recién sacamos la relación. Ya yo no voy a hacer eso, voy a hablarlo en forma general. Yo sé que el volumen del cilindro era área de la base por la altura. O sea, es pi radio al cuadrado por h. Volumen, acá le he puesto específicamente su nombre, cilindro. Ahora, el del cono, yo lo había separado el numerito y le dije acomódelo para poder leer así. Que el volumen del cono es 1/3 del área de la base por la altura. 1/3 área de la base por la altura. Acá lo pongo. 1/3 área de la base sería pi radio al cuadrado y por la altura. Este es el volumen del cono. Bien, una vez escrito las dos fórmulas que he recordado, ahora fíjate lo que va a pasar. Mira, mira, volumen del cono lo copio. Ahora mira, sorpresas que da la vida. Mira esto que voy a marcar. Esa expresión, pi radio al cuadrado por h, ¿te trae recuerdos? A ver, comienza a pensar. Yo sé que te trae grandes recuerdos. Mira, profesor, ¿cuál? No me acuerdo bien. Ya te ayudo. Mira, mira la flechita que te estoy indicando. Mira, mira a dónde se va. Mira, 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 mira. ¿A dónde se fue? Mira. Pi radio al cuadrado por h. Pi radio al cuadrado por h. Usted dirá, profe, sí, esta fórmula. Cierto. Pero esta fórmula que está aquí, ¿quién es? Volumen del cilindro. Entonces, todo esto que está aquí es el volumen del cilindro. Lo reemplazamos, aquí lo voy a poner, mira su marquita, volumen del cilindro. Borra esto y ponle su nombre, volumen del cilindro. Al hacer eso quedaría que el volumen del cono es 1/3 y aquí reemplazas esto por su nombre correspondiente, volumen del cilindro. ¿Qué observo? Que el volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro, o sea, es la tercera parte. Entonces podemos observar acá. Vemos que el volumen del cono, es decir, el volumen del agua virtual, porque me han dicho que el cono era igualito en volumen que el agua virtual, es la tercera parte del volumen del cilindro. ¿Ve? Eso es lo que veo acá. He descubierto eso mirando. Entonces ya puedo decir las respuestas. A mí me decían entonces qué parte del volumen del cilindro ocuparía y querían su valor exacto y aproximado. El valor exacto sería así como lo ves, la tercera parte, ¿no? Entonces el agua virtual ocuparía 1/3 del volumen del cilindro, ¿ve? La tercera parte, 1/3. Como lo estoy indicando como 1/3 y no lo he efectuado, está indicada la operación, entonces esto corresponde al valor exacto. Y ahora usted dirá, ¿y el aproximado? El aproximado sería el mismo 1/3, pero ahora efectúa la división y me lo indicas en 2 decimales. Si tú divides 1/3 te sale 0,6666666, 0,3 sale, 0,33333 infinitos decimales. Pero redondeado a 2 decimales sería entonces que sería 0,33.
¿Ves? Ya he redondeado a 2 decimales, por lo tanto, ya estoy hablando de un valor aproximado. Entonces el agua virtual ocuparía 0,33 del volumen del cilindro. Entonces no se olvide, 1 entre 3 es 0,3 periódico puro. 0,33333, así va hasta el infinito. Cuando ya escriba con 2 decimales, he desechado los decimales que están a su derecha, después de la segunda. Entonces al hacer eso ya es una aproximación. Y en esa aproximación ya el valor ya no es tan, digamos, ya no es exacto como el anterior, ¿no? Ya ha habido una pequeña variación, por eso se le dice es valor aproximado. Ya tienes entonces la relación que existiría o qué parte de ese volumen ocuparía. Acá está el exacto, 1/3, y acá está el aproximado, 0,33. Bien, pasemos a la siguiente. Ahora nos plantean un reto. Ya este reto lo voy a leer, pero esto va a quedar un trabajo para que usted lo pueda realizar. Dice, de la tabla presentada en la página 2, nosotros lo tenemos en el video anterior, de este documento, identifica los productos que tu familia podría consumir en un día festivo. Así que tú vas a ver ese cuadro y tú vas a elegir los productos que puede elegir la familia para hacer un día festivo, ¿no? De un momento tú dices, a ver, carne de pollo, bebidas, un vino, gaseosas, no sé, lo que esté en ese cuadro, tú selecciona lo que creas que puedan necesitar, ¿no? Eso es lo que me dicen, seleccionar y lo que puedas necesitar para un día festivo. Bien, y luego de que hagas eso, dice, con esos datos tú seleccionas, cada uno seleccionará lo que cree conveniente, eso ya es de acuerdo a cada uno, es propio de la elección particular. Entonces dice, con esos datos, calcula el agua virtual de cada producto y el total. O sea, haces lo mismo que hicimos en la situación 1. La situación 1 es como si fuera uno de ustedes que ha hecho la elección para su actividad y ahí presentaban todo lo que ha elegido, ¿no? Ahí presentaba carne de pollo, carne de todo tipo, ¿no? Entonces, igualito, tú vas a elegir, pero tú eliges tus propios productos que creas conveniente. De un momento tú dices, yo elijo 5 productos, ya perfecto, trabajas con 5. Otro día, no, yo elegí 3 nada más por economía, no hay que gastar mucha agua virtual. Ve, tiene su motivo y ha elegido esos productos. Entonces tú decides eso. Y haces lo mismo que en la situación 1, es la misma forma, simplemente son con los productos que tú elijas. Dice, ubica el balde más grande que tengas en casa y determina su capacidad. Igualito, ¿no? En la actividad, en situación 1, había un recipiente que tenía para, en este caso, contener el agua. Tú vas a elegir ahora un balde de tu casa, ¿no? El más grande. Toma las dimensiones, su radio, su altura, que sea obviamente el recipiente que elijas, que sea un cilindro recto que tenga esa forma, que es el balde lo más popular que hay. Y toma sus medidas, ¿no? Para que tú tengas su radio, su altura, igual que la situación 1. Y en la parte C dice cuántos baldes necesitarías para contener el agua virtual que acabas de calcular. Lo mismo que en la situación 1. Comparas tu recipiente, el volumen de recipiente con el agua virtual que has calculado y tú ves, ¿no?, cuántos baldes necesito para cubrir esa cantidad de agua. Bien, así que eso queda como trabajo para ti. Lo mismo, vas a hacer una repetición de la situación 1. Es prácticamente idéntico, solamente con otros productos que tú vayas a elegir. O tal vez muchos productos coincidan con los que ya están en la situación 1, ¿no? Y tu recipiente también cambia. Él tenía un recipiente grande, en cambio tú vas a tener un recipiente más pequeño porque es un balde casero, ¿no? Entonces eso también ha cambiado. Bien, las reflexiones. Aquí sí vamos a comenzar a complementar. Dice, con todo lo desarrollado en esta actividad, planteamos 3 conclusiones y fundamentos. Podemos orientarlas con relación a la diferencia entre números entre racionales y, en este caso, racionales e irracionales. La representación exacta y la aproximada. Se va a comentar sobre eso. Para realizar los cálculos con números irracionales, las conversiones de unidades y así otras cosas que podemos enfocar. Bueno, vamos a hacerle en este caso un enfoque de acuerdo a lo que me manifiestan aquí. Entonces podemos decir lo siguiente. Primero, podemos hablar de esta parte que es orientadas a la diferencia entre racionales y irracionales. Y yo he colocado lo siguiente, no es mi apreciación, ¿no? Usted puede poner otras conclusiones que tal vez usted pueda percatarse en lo que hemos desarrollado. Los números racionales se puede representar como una división de 2 números enteros, ¿no? 1/3, por ejemplo, cuando hablamos de la tercera parte del volumen del cilindro, esos son números racionales. Eso es posible con ellos, ¿no? Se puede representar como expresiones de ese tipo y al representarlo como divisiones indicadas, entonces estoy trabajando con valores exactos, ¿no? Porque no estoy efectuando la división todavía.
Dice ahora, en los números irracionales no es posible. O sea, ningún número irracional lo puede escribir como una fracción. Entonces los números irracionales tendrán sus infinitos decimales, y acá también he puesto, tiene infinitos decimales. Y para hacer cálculos y todo ello, no voy a poner los infinitos decimales. Entonces ahí me veo obligado, por ejemplo, a hacer una aproximación, ¿no? Y tengo que aproximar obligatoriamente a dos decimales. En cambio, en los racionales puedo hablar de los valores exactos dejando justamente así como fracciones indicadas y todo ello. En cambio, en el número irracional no. Si ya tiene la expresión en decimales, de infinitos decimales, a veces tengo que redondearlo, ¿no? Entonces, esa es una desventaja a veces que tiene los irracionales. O si no, a veces puedo indicar con su simbología, ¿no? Por ejemplo, el valor de pi, pongo simplemente su representación, ¿no? Pi, y no puedo colocar más si es que quiero un valor exacto. Bien, entonces esa es la diferencia, ¿no? Los racionales es división de dos enteros, esa es una ventaja, los irracionales jamás se pueden indicar de esa manera. Otro detalle que podríamos decir también es sobre esos valores, ¿no? Exacto y aproximado. La representación exacta de los números irracionales resulta muy amplias. ¿A qué me refiero con muy amplias? Me refiero a la forma de presentar la respuesta, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando calculamos, por ejemplo, el radio del cono, nos salió una raíz cúbica de una expresión bastante aparentemente compleja, ¿no? Se ve complicada la expresión, ¿no? Por la forma como se presenta. Su expresión es complicada, a eso me refiero, muy amplia, muy grande se ve. Y si hubiera sido otro tipo de operaciones, tal vez se vea mucho más grande todavía el resultado encontrado. Pues, ¿y eso motivado por qué? Porque al querer un valor exacto con números irracionales, todo debe quedar indicado, ¿no? Y los números irracionales hacen que eso se vea tal vez, como le digo, ¿no? En apariencia se ve muy difícil, ¿no? La forma como se presenta. En cambio, en la representación aproximada es mucho más compacto, más sencilla, es un numerito bien pequeño, es una expresión mucho más sencilla en este caso, eso es lo que podemos ver. Pero tiene sus desventajas, sus desventajas. ¿Cuál? Que cuando tú haces una forma aproximada, al hacer una aproximación ya comienza a existir un error en el cálculo. Claro que el error no es tan grande, no es pequeño, pero hay un error, ya hay una diferencia con el valor exacto. Y si tú haces varias aproximaciones dentro de tus operaciones que vas a efectuar, el error cada vez se va a ir incrementando y se va agrandando. Ese es el detalle o digamos, el punto en contra que tiene trabajar con valores aproximados, ¿no? Cuando tú aproximas de un momento en una división, has tenido que hacer una aproximación y ahí hay un pequeñísimo error que has creado. Y si a esa aproximación ahora le sacas una raíz cúbica, con mayor razón, al hacer la raíz cúbica, nuevamente vas a tener que hacer otro redondeo y ahí existe una segunda aproximación y eso hace que tu error vaya aumentando, ¿no? Vaya incrementándose el error y eso puede ser notorio al final del cálculo. Si has hecho muchas aproximaciones, el error es mucho más grande. Por eso a veces es mejor hacerlo en forma exacta, ¿no? Lo más exacta posible. Bien, tercero. Hemos visto que para comparar ciertas medidas, como longitudes de volúmenes también, longitudes, volúmenes y otras medidas que se pueden establecer, por ejemplo, en el problema hemos visto que nos decían si el volumen del agua virtual iba a ser, en este caso, contener en el volumen de recipiente que se tenía cuando era la parte cilíndrica. Entonces ahí, por ejemplo, tuvimos que hacer una comparación y para ello fue necesario trabajar en las mismas unidades de medida. Caso contrario, la comparación no es posible. Entonces aquí justamente detallo eso. Para hacer una comparación necesitamos trabajar en las mismas unidades de medida. Por ese motivo, la conversión es muy importante. Si no hubiera esa conversión, no se puede establecer comparaciones y sacar conclusiones que me puedan solicitar en un ejercicio. Entonces podemos comentar eso y ahí están tres, en este caso, comentarios, conclusiones que hemos planteado, ¿no? Y hemos agregado algo también verbalmente. Pasemos al siguiente a ver qué más nos piden reflexionar. Dice ahora, proponemos por lo menos dos conclusiones sobre la información del agua virtual que aporten como argumentos para nuestro ensayo final. Quiere dos conclusiones sobre el agua virtual. Bien, podemos empezar con esta. Primero, podemos decir que el agua, ¿no? El agua en sí, en general, no solamente el virtual, es un recurso renovable, ¿no? Se puede renovar ese agua, pero hay un pequeño detalle, que es finito. Ahora, ¿usted a qué se refiere con finito? Que esto no es ilimitado, pues.
se va a terminar. Usted, profesor, pero hay bastante agua, sí, pero esa agua va disminuyendo año tras año que va pasando justamente, ¿no? Y esa agua es finita porque ya se tiene un pronóstico, ¿no? Que hay un cierto tiempo que va a tener una duración y cuando llegue ese tiempo transcurrido ya no va a existir el agua, se va a ir terminando, va a ser un recurso muy escaso. Por eso a veces recomiendan actualmente que hay que economizar el agua, porque esto se acaba. Tal vez en nuestra generación no logremos ver que el agua se acabó, pero a futuro las próximas generaciones sí van a comenzar justamente a notar que el agua va a comenzar a disminuir, la falta de este recurso importantísimo. Por eso se refiere finito. Sin embargo, dice acá he puesto, es importante tener en cuenta que la cantidad que utilizamos cada día, por eso hay que tener presente eso, no desperdiciar el agua, hay que darle importancia a ello. En forma directa o indirecta. Ahora, la forma directa es el consumo directo que tú haces el agua. De un momento para asearte, consumes agua directamente, ¿no? Y la forma indirecta es porque esa agua también ha sido consumida en tal vez un producto que tú estés utilizando. De un momento vas digamos, a ver, vas a comer una naranja. Ya, para esa naranja ha habido una gran cantidad de agua que han empleado para que tú esa naranja la tengas en tus manos, ¿no? Y usted dirá, ¿y dónde está el agua? Ah, esa agua no lo ves, por eso le llaman virtual. Por eso hay dos tipos de agua virtual, la directa y la indirecta. La directa lo puedes visualizar, pero la indirecta no, ¿de acuerdo? Pero han utilizado justamente agua para esa producción. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Podría, dice, ser usada para la elaboración de otros productos que también necesitamos. ¿Ves? Entonces nosotros podemos ahorrar ese agua, tanto la directa o indirecta, para que eso lo usen en otros productos que nosotros también necesitemos, ¿no? No solamente necesitamos naranja, necesitamos pollo, necesitamos muchas cosas. Entonces para ello se necesita este recurso del agua. Entonces hay que darle importancia para ello, ¿no? La información del agua justamente nos dice eso. Así que una conclusión es que esta información nos sirve para ello, para darle la importancia, ¿no? Ver qué productos consumen bastante agua y qué otros no, y ver qué productos entonces debemos de consumir y qué otros tratemos de no consumirlos, ¿no? Por la cantidad de agua que emplean. Podemos también mencionar, segundo, podemos también decir, es necesario tener presente que también consumimos agua y mucho más. Cuando comemos, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Cuando comemos estamos consumiendo agua. Bueno, ahí tal vez usted dice, sí, lo noto, pues yo tomo mi agüita siempre, pero a cada momento no nos damos cuenta, mira, cuando escribimos en un cuaderno, por ejemplo, ahorita tú estás haciendo tus anotaciones en tu cuaderno y ahí hay un consumo de agua que se está estableciendo. Ahora yo sé que estarás mirando dónde está el agua, que no lo veo. Bueno, eso es un agua virtual, pero indirecta. ¿Ves? Es un agua que tú no lo ves. Ahora, sí, ¿dónde está eso? Por ejemplo, en tus hojas. ¿De dónde han salido esas hojas? Esas hojas han sido producidas de algún material. Para producirlas han tenido que justamente cortar árboles. ¿Y esos árboles dónde han estado? Han estado tal vez en un bosque, ¿no? En una zona tropical, etcétera. Y ese árbol, ¿cómo ha crecido? Ha tenido que crecer, ¿no? Ha tenido que crecer utilizando justamente agua. Han regado agua, la lluvia que ha venido, ¿ve? Han utilizado agua para el crecimiento de ese árbol y luego ya en el transcurso del proceso se ha convertido en la hoja que tú estás utilizando en este momento, ¿ve? En el cual tú haces tus anotaciones. Entonces ahí hay un agua virtual indirecta que se ha usado para que puedas hacer eso en este momento. Ahora imagínate tantas hojas y tantas personas que están haciendo lo mismo en este instante. Entonces hay un gran consumo de agua en este caso, ¿no? Un recurso muy importante. Y por eso justamente en estos tiempos se recomienda ya no utilizar tantas hojas, ¿no? Trabajarlos de otra manera, ¿por qué? Porque la producción de esas hojas requieren, ¿no? Un montón de madera, de agua, porque de ahí es donde lo sacan. Entonces, ¿y eso qué sucede? Hace de que el consumo de agua se incremente, que es un recurso que cada vez es más escaso en el mundo. Entonces, ahí como ve, es importantísimo y uno a veces no nos damos cuenta que estamos consumiendo agua y desperdiciamos, no agarramos la hoja, lo botamos y en realidad ahí estamos haciendo justamente un consumo de agua. Cuando nos vestimos, por ejemplo, esa ropa, el hilo, ¿de dónde sale? Entonces hay que ponerse a meditar en ese aspecto. O nos hacemos cualquier otro producto, dice. ¿Ve? Entonces cualquier otro producto que tú utilizas también hay agua. Tienes entonces, por ejemplo, acá una laptop, una máquina, un momento la tablet para la producción de él. En realidad, si tú investigas, en algún momento ha habido una cantidad de agua que han necesitado para llegar
la producción de esa maquinaria. Bien, entonces hay que meditar y tomar conciencia con respecto a ello. Bueno, ya hemos puesto dos conclusiones y hemos ampliado bastante como comentario ya hablado, oral. Bien, ahora nos dicen, podemos reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Para qué hallamos el aula virtual? El agua virtual. Yo sigo con aula, disculpen. Es agua virtual. Dice, ¿nos impactaron los datos obtenidos? Bueno, eso ya depende de la apreciación de cada uno. A mí sí me ha impactado, me he enterado de muchas cosas que en un momento no conocía muy bien. ¿Cuál es nuestra propuesta para un consumo responsable de los recursos hídricos? Bueno, eso de propuestas ya depende de la creatividad, pero vamos a plantear algunas. A ver, empezamos con la primera. ¿Para qué hallamos el aula virtual? Bueno, aquí yo he redactado lo siguiente, ¿no? Hallamos el agua virtual, para conocer, dice, la cantidad que utilizan la producción de los bienes. Entonces, el agua virtual lo calculamos y acá lo hemos hecho, y con eso hemos tenido conocimiento justamente de lo que menciono, ¿no? Sabemos cuánta cantidad de agua utilizan esos bienes, ¿no? Lo que he utilizado acá, la carne de pollo, han utilizado arroz, trigo, entonces hemos averiguado cuánta agua necesitan esos productos, increíblemente, ¿no? Hasta lo hemos sumado todo y hemos averiguado cuánto necesito en total para hacer una pequeña reunión, ¿no? De una actividad. Entonces eso es lo que hemos averiguado, ¿ven? Hemos averiguado cantidad de agua que utilizan esos productos de los bienes que utilizamos y podemos catalogarlos de acuerdo a la cantidad que emplean ellos. Entonces, con averiguar esto podemos ver, ¿no? Quién emplea más agua, quién emplea menos. Podemos ordenarlo inclusive en una tabla si deseamos de acuerdo a la cantidad de agua que se necesita para cada uno de ellos. Entonces, para eso podemos decir que hemos hallado el agua virtual. Ahora, nos impactaron los datos obtenidos. Ojo que aquí en esta primera parte no he dicho todavía la utilidad, solamente hemos dicho para qué podríamos hallar el agua virtual, ¿no? Para tener justamente esta información, ¿no? Detalles de cada producto, cuánta cantidad de agua tiene, inclusive ordenarlos de manera de menor a mayor o como tú desees. Ahora dice, ¿nos impactaron? Bueno, a mí en lo personal sí me ha impactado bastante y yo sé que seguramente a ti también, porque muchos a veces no conocemos o nos hemos enterado recién que era el agua virtual. ¿No? Lo hemos utilizado el agua, pero nunca hemos hablado de un agua virtual, ¿no? Y sobre todo no sabemos para qué puede servirnos. Entonces, en lo personal, a mí sí. Estos resultados nos impactan por la gran cantidad de agua que se emplea en la elaboración y la producción de diversas cosas que son usados con mucha frecuencia, ¿no? Como le había comentado acá hace un momento, ¿no? Nos podemos de un momento sorprender muchos de nosotros que hemos consumido agua cuando estamos escribiendo en un cuaderno, ¿no? Que es lo cotidiano en este momento. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber sorpresas y, ¿no? De muchas personas donde dice que hemos gastado agua escribiendo en un cuaderno, sí, ¿no? Y ahí es donde nace la idea de ver por qué, ¿no? Y ahí puedes entender muy bien qué significaba el aula, el agua virtual. Siempre me equivoco con aula, pensando en el aula. Entonces podemos ver esa situación, ¿no? Entonces ahí me ha impactado realmente, ¿no? Yo había escuchado de esto, pero viéndolo desde ese punto de vista y ahora viendo, investigando mucho más, he concluido que tiene una gran importancia. Bien, siguiente, dice, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, eso sí es muy variado, ¿no? Depende también la creatividad de muchos de ustedes. Yo, dentro de mi escasa creatividad, he propuesto lo siguiente, ¿no? Una propuesta sería conocer la cantidad de agua virtual, que hace rato ya les he dicho que es necesario, que se utiliza en los productos para poder elegir aquellos que necesitan una menor cantidad. Entonces, si tú vas a hacer así dentro de tu hogar, ¿no? Vas a hacer alguna reunión, ¿no? Una festividad, ¿no? Y tú deseas organizarla, entonces conocer esto, por ejemplo, nos puede ayudar a que tú sepas elegir los productos, ¿no? Que necesitas obviamente para la festividad, pero elegir aquellos que utilicen la menor cantidad de agua, ¿no? Virtual en este caso. El motivo, tratar de no, digamos, consumir productos que utilicen gran cantidad de agua. Entonces, con eso contribuirías a una especie de ahorro, ¿no? Un ahorro virtual de recursos en nuestro país. Y eso, imagínate que todo el mundo piense así, sería un gran ahorro. Tal vez uno solo no logre hacer un gran ahorro, pero por algo hay que comenzar. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Ver que necesitan una menor cantidad. Los productos que necesitan gran cantidad de agua virtual debe importarse, ¿ve? O sea, la idea sería eso, ¿no? Que el gobierno, por ejemplo, vea eso. ¿Qué productos, ¿no? Tienen poco consumo de agua virtual y nosotros somos productores? Entonces, eso que lo consuman, ¿no? La mayor cantidad de gente. Y los productos que necesitan mucha agua, ¿no? Para su producción,
que sean productos que se importen, que se traigan del extranjero. Esa es una forma también de hablar de una importación de agua, ¿no? Entre comillas. Entonces se puede hacer eso. Ahora usted dirá, ¿por qué? Es que esos productos que tienen mayor cantidad de agua lo necesitan. Si yo lo traigo del extranjero, entonces significa que con eso yo no voy a consumir el agua de este país. Nuestra agua se va a mantener porque yo no estoy, en este caso, produciendo el producto. Ya lo traigo producido de otro país. El otro país lo ha producido con su propia agua. Yo no. Yo simplemente lo importo. Entonces, ¿con eso qué logro? A un ahorro, ¿no? Un ahorro de agua dentro de nuestra región. Entonces estamos ahorrando el agua y protegiendo este recurso, como le digo, que cada año se vuelve más escaso. Entonces esa sería, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Hacer una evaluación de qué productos deberían de importarse y qué no. Y que la gente también sea consciente en qué productos debería de consumir y qué productos no, si no es de extrema necesidad, ¿no? Evitar el producto porque eso consume agua. Entonces eso sería una propuesta. También acá le he puesto, ¿ves? Ser conscientes en que este recurso es finito, o sea, el agua siempre se va en algún momento a terminar y debemos de administrarlo correctamente. Por eso cuando consumimos hay que cerrar el caño, ¿no? Entonces estás aseando, ¿no? El aseo bucal, cuando estés cepillando, por ejemplo, tus dientes, cerrar, ¿no? La llave del caño, a veces lo dejan abierto y ahí se va consumiendo agua que no estás necesitando. Y en ese breve momento que haces ha habido un consumo de agua innecesario, no desperdiciado, de un recurso muy importante. Ahora imagínate que esto sucede en muchos hogares, el consumo de agua que se ha desperdiciado es inmenso. Entonces debemos de comenzar por cada uno de nosotros. Ahora esto tiene también sus problemas, ¿no? Importar agua nos conviene porque nos protegemos nuestros recursos. Pero esa importación a veces también afecta en forma económica al país. O sea, hay muchos factores que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Entonces una propuesta así que tiene que analizarse, verse qué ventajas y desventajas tiene. Bueno, ya hemos ampliado mucho ya esta idea de la propuesta. Bien, entonces esto ha sido la última reflexión que nos pedían. Entonces ya podemos pasar ahora al siguiente. Evaluamos nuestros avances. Bien, hemos comentado bastante, ¿no? En forma verbal, que siempre es bueno hacer así, intercambiar opiniones y esperemos que en algún momento podamos hacer una transmisión ¿no? de algún tema. Bien, competencia, resuelve problemas de cantidad. Acá nos dice que marquemos como siempre y marcamos los logros, ¿no? Establecer relaciones entre datos y transformé expresiones numéricas, y hemos hecho muchas de esas. Hemos hecho operaciones hasta con la calculadora. Expresé mi comprensión sobre las operaciones con números racionales. Sí hemos visto eso del valor exacto, el valor aproximado, ¿no? Hemos visto las operaciones entre racionales y irracionales. Seleccioné estrategias y procedimientos diversos. Sí, hemos planteado, incluso hemos descubierto, por ejemplo, para no operar mucho, cuál era la relación, ¿no? Del volumen del cono con el volumen del cilindro. Y ya te has dado cuenta, cuando tiene el mismo radio y altura, el volumen del cono siempre es la tercera parte del volumen del cilindro. Eso es lo que hemos podido observar, por ejemplo, ¿no? Hemos visto estrategias para tratar de no hacer operaciones innecesarias. Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números irracionales. Sí, hemos planteado, también hemos comentado todo al respecto. Entonces creo que hemos cumplido. Si por ahí tienen dudas, ver el video varias veces para tener una total comprensión de lo que se desarrolla en estas situaciones que se han planteado. Bien, entonces ya con esto podemos decir, hemos culminado esta actividad ya por completo y espero que les haya servido mucho. Y si tienen dudas, consulten siempre el correo que dejo en la descripción. Bien, terminamos siempre indicando que visite el canal Matemáticas Tito Fer, suscríbete y marca la campanita de notificaciones. Y no te olvides lo más importante, ponle un like porque con esto apoyas el canal y podemos seguir subiendo mayor contenido para poder aprender mejor las matemáticas en este caso. Bien, me despido de ustedes hasta el próximo video, que próximamente estaremos en la actividad 8, pero experiencia 8, actividad número 10. También lo realizaré en 2 partes. Nos vemos.